Isha pamba Isha papina kuina na amayu mahina abuelo mañana debe ñande rendia pomi ñande programa mi entero vete va se va gira vagina ya adorado hermano cuera ven aquí no Pastor Emilio Vázquez estaba todo el jugado del departamento de Itapuá de una ayudita soporente me llevo que quiere pendiente ve ahí me llevo cuando tenía por vea puasa o más me llevo abrazo rompe espalda mande Alcaisha edición número 563 de Gaal adorado hermano cuera. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 1 2 bella papina lo minajina hoy por alguno me vea con explicación vaigo Pastor Sergio vaigo yicojina abuyeque ñaime a la hora jina ya un paite YouTube nada ve o paite ma YouTube Facebook halo então repartir imagina sistema radio WhatsApp pibe ñande programa ka hija tora versión video beja vei a esa versión audio ha o Telegram vejina Telegram WhatsApp YouTube Facebook a unive ojo lo ita hoy piguarabe o gendu ojo hina pona be agui llegue Pastor Sergio con atembia popona etaya por ñande cote sana anga muy beja vei ñande audio miembo chuco y emo música y pao ñande hina oye te imaginaré que más 595985 162 ñande número y yepa paja y peaje esa yo pude esa cutuja uma la mensaje y fuera más genial de la mensaje hoy puro lo mitad me vea con y cote que algunos algunos por anducho vean y no estudia y no la ve doy que hina ka hija tora pero estudia capítulo 1 viela o Corintios oye po 1 2 3 programas éramos en dulo mitad oye tibiro o sea ye tibiro hoy hasta hoy ve ejo perriacho ve ya pila en liña ja oña aprenderse vetare y se compañero ja oña catibiro no se mo ahí hoy a peja hay algunos hinaigos anga pero evidencia pues evidencia vea la diga tú la contra ve pero por lo menos ha tenido o reconocer a la ojalá jaina ya don entero y la olla posee con ambas más 59598516297 línea personal sí línea personal y que todo mucho pe llevarle pe mover el mensaje y pecha ve pe llevarle semino a peche putingo semino pe usero la vende ofrenda a mí vea línea personal pe ya podemos la vende giro lo intanyare con línea tío ella enviada pe me aparte y na vende grupo pe si no tu vende para ese tico aparte y ya enviada me bueno no ya comentan de con y hago va y hablas y si ya estamos justificados esto es lo que no entiendo ¿por qué entonces volver a la ley para caer de la gracia? Es más, entendemos que el mismo Pablo está predicando de la ley, me confunde todo. Bueno, ya no que esa fuiste pero la ñe confundí hojan wa la ñe confundí hojan wa ape jipe ape chitu ya lo mira tengo va ya está japean la que te otro programa ne en duipico capítulo 5 verso 1 2 en du papona uga ape ella pues saca pona y analizar eso tengo la de confundida posiblemente vengo si ya estamos justificados eso es lo que no entiendo me confunde va él me confundía la misma justificados ¿por qué volver a la ley para caer de la gracia? Bueno jala Pablo y hombo la ley de Jeguaye tengo la de confundía pea ¿por qué volver a la ley para caer de la gracia? Si un man pean de chitu ya borra y pean ajina vene conciencia pea hina nebo patalea paitea porque mo pico y ave la de cumplieron la ley de atajar la gracia y mira ese versículo bíblico ya ni puedo yo pe tiene ya ni puedo coger analizar güey ya me hermano creo que este hermano es de la congregación me dijo todo el nombre y bueno es una de la congregación cristiana nada
no me echa autorización a esa y ahí vea el problema. Pero por lo menos última hora os paga esa bulla. Y no va a ser el problema de él, sino veo que es el problema tuyo. No sé si soy hermana o hermano. Bueno. Y de muchos otros pastores que ahora está ya con nosotros en el grupo allá, por lo menos ya hoy ama pea cochi. Que hay términos que uno maneja, pero es solamente terminología. Jaupe terminología, huire ya popete y doctrinas jaupe han de pensar todos los días. Pero donde la escritura vende de topayo, vea. Donde dice que en la escritura que si vos cumplís el mandamiento, vos vas a caer de la gracia. O vas a perder tu salvación, como algunos está diciendo acá. Bueno, vengo peporando por lo menos allá no veo que acá hay una refutación. Me confundí porque Pablo, el apóstol Pablo, está enseñando acerca de la ley, y petopa que la ley de Moisés está activo. A la pena confundía, entonces muy se pega que ya me justificado, pero ya cumplieron la ley. Oye, la ley que tú eres. Bueno, más así que escrito está en la Biblia. Se dice, otra cosa. Se dice que volver o practicando los mandamientos, uno cae de la gracia y pierde la salvación. Se dice, porque escrituralmente el Mesías dijo es IPA. Ese versículo donde el Mesías dice eso, o donde explícitamente algún discípulo o el mismo Pablo dice esto, que si vos cumplís el mandamiento vigente establecido, más todavía ahí, ñande en guanao y te activo, la ñande ya cumplió mi mandamiento, ñande va ya de la gracia allá perdeja la salvación. De topamos hay una semana, nape topamos hay una semana, y esto han buscado muchos pastores y no han encontrado. ¿Qué es lo que han encontrado? Versículo medio parecido, pero donde ir y vea. Oye, guango chupe, no. Una cosa que le parezca. Y yo guajá, pero onda ahí. Entonces la y yo guajá, es revisando a ese papá, es revisando a ese hermano, esa hermana. La miramos la y yo guajá, de pensar yo guajá, de versículo. Analizando ambas. Eva y se upea. Analizando, es revisando. No, oye, guago, si voy a hacer para la. Como ayer estábamos hablando con. Así, pecha y así dice el Mesías. Pecha y pecha. Hermano, bastante de la Biblia, ese muy tema, el versículo de Baño. Esto, pay, revisar los 4 evangelios. Ya se ha topado. A reconocer. Pues ya moiste corazón y que más ya cuya no tú más reconocer, pero más vale tarde que nunca. Hay aquí Oscar. No, hay muchas cosas que él vino a decirme acá y por la Biblia. No es con el primero que pasa. Ya yo me más acostumbrado, tengo padres siempre ese hermano. Tal cosa porque tal cosa, así dice la palabra, así, pero mucho en la versículo, donde está revisando de versículo ese jamar es cuestiona, es jamar en boe, más todavía es ella pobeti refutación, es revisar por ahí con la de Biblia, porque lo mitamos de catan de latigazo bíblico, la de seimo aguri y yo bajante por ahí, ande es por viaje en la mitad. Cuidado con eso, hermano. Entonces se las están de sí, estamos justificados. Eso no prohíbe que cumplamos los mandamientos establecidos. La ley de Moisés ya permitió de Yara y Teoyo me para su pueblo. No prohibir la de justificación o de entender por lo menos va a decir. Porque caer de la gracia es totalmente al revés. La ñande ni me ha justificado, la ñande ni justificado, ñande ya cumplió la ley ya de la gracia.
Yo te voy a decir una cosa, si vos cumplís la ley o cumplís los mandamientos establecidos y vigentes para nosotros, vos te mantenés en la gracia, te mantenés en el favor del Todopoderoso, ¿sí? Reimei en gracia. ¿Cuándo caes de la gracia, de ese favor inmerecido que vos recibiste por el sacrificio del Mesías? ¿Qué es ese favor inmerecido? Antes que nada, es la gracia. Pedí favor, nene, merece. Ya yo empecé a entender, pues, que es el perdón de tu pecado y la salvación por el sacrificio del Mesías. Y la justificación, es decir, reíme inocente delante del Padre, perdonado de todas las transgresiones de tu pecado. Al repetir, estamos ya capítulo 1. Entonces, cuando vos decís que vos estás justificado, quiere decir que dereñe perdona maitema porque dere transgredir y la mandamiento reíme en pecado. Primera de Juan 3:4. Jaco háganme pontima delante del Padre Santo. Reíme en gracia, sí. Pero donde como santo que está en gracia, recibiendo el favor, que es el perdón de pecado y la salvación por el sacrificio del Mesías, dere menos peaco condición, pe. Hoy pico vete lugar y ande a nivel quiere cumplir los mandamientos. No. Co anga si de seguían a de cumplir los mandamientos porque nere cumplir no es violar los mandamientos. Re perder la santidad, re meta en pecado porque pecado es violación de la ley. Primera de Juan 3:4. Jare Pepe sire a de la gracia. Al revés, oye, papá. O sea, hermano. Al revés, ojina. Ya entendés, va, ñandengo la palabra gracia y ya pues y doctrina, por lo menos ne obedece más hoy ningún mandamiento. Es solamente erobiante ande, amba, esa te pisa y cota. Ese siempre era, y me van a disculpar y le voy a seguir diciendo a los pastores que enseñan esto. Ustedes enseñan, estamos en la gracia, bajo la gracia. Entonces tenemos que creer y por esa fe en el Mesías somos salvos. Bueno, no hay por problema. Pero a nivel de embotado de la pisada porque tengo la primera hora en gracia, el capture pecar. Si vos estás bajo la gracia, podés pecar sí o no. Sí. ¿Por qué? Porque vas a transgredir cualquier mandamiento. Vas a robar, ahí ya transgrediste. Mentir, ahí ya transgrediste. Esos son mandamientos de la ley. O sea, de enero ya estoy bajo la gracia, solamente creo en el Mesías y ya soy salvo, que ya no tengo que cumplir los mandamientos. Es una mentira. Un poquito de verdad con otra mentira. Un poquito de verdad porque sí, estar en la gracia es estar en la salvación. Pero eso no te prohíbe cumplir los mandamientos, porque no cumplir los mandamientos te caes de la gracia, porque pecas. No sé si me están se pilla vaina, oye tú te me venden o pende confundir pa y te ve. A ver, y ahí confundido pues es que Pablo o guardar la maíz, no, es que yo, no porque yo enseño. Si puedes sacarme ese versículo, le digo, aún ya leí Reina Valera, ya leí Latinoamericana, ya leí Biblia bien. Y otro, este versículo ya leí esta otra edición, y vas a ver que Pablo está cumpliendo mandamientos de la ley de Moisés. Y operando la misericordia del Padre, Jaema PM Guri Jaendo, no dictamináis la pena de muerte, porque él lleva en cuenta el sacrificio del Mesías. Pero el sacrificio del Mesías borra tu culpabilidad, pero no borra los mandamientos. ¿Se entiende? Vean de la ya en cuenta normal. Entonces, si vos estás justificado, sí, me he perdonado, porque violaste todos los mandamientos y ahora estás en gracia porque te arrepentiste, recibiste perdón. Bueno, entonces, ¿cuándo vas a caer de la gracia? Cuando te vas otra vez y volver a tu vieja andanza, a tu vieja manera de vivir violando los mandamientos. Si fuiste fornicario, si fuiste adúltero, si fuiste mentiroso, si fuiste ladrón, upea angularea de la gracia. Pero donde de ella pues no upea, hare cumplió los mandamientos, ani de monda, ne de mondai. Ani adultera, de adulterai. Eso pico te va a echar de la gracia. En cuenta va esa para al revés, entender pa me. Bebe y la tema. Bueno. Con justificación, ya explicamos BM. Entonces el acto de arrepentirse y recibir al Mesías y bautizarse en su nombre
es la justificación, podríamos decir que es así también, o es una sola parte de la justificación. Bueno, y sí, ya hablamos mucho de la justificación, lo que pasa es que ya pues término y ya por doctrina. Allá me embaitemos, si no se explica payita, me a volver yita en ya punuyita, pejendupona. Sí, he dado versículos, bueno, vean, ya me maguri, inclusive de como 12 versículos ambos a saguri, no me acuerdo en qué capítulo se llama. Revisa mi llena, pequena YouTube, es cala Corintio, sí, ya pasé. Sí, hay más versículos donde habla del bautismo en el nombre del Mesías, y claro que sí. Bárbaro. Ya es a mí, menos ya po, será un meta más. Pero que mina YouTube, pues si no voy a beber para llegar. Aparte de Hechos 2:38, sí. Oí, hermano, o si no privado, escribirse, o si no la de grupo, anga ya se cata ambos a de la grupo. Hay como 12 versículos y villa topa gurico que apenas en duin de la estudio. Justamente va esa preocupación. Hay hermanos que o saltea la estudio o pease uta peas en duta peanas en dumo. Ya que la eñe la estudio pico más en en dupaña matolo. Justamente hay o quizás se disculpan mi onda y besa, o a lo mejor hoy me era primera vez o 1 o 2 veces amores en dula promo pepa o sí eres excusa, porque si ya hablamos todo del bautismo, del nombre del Mesías, de todo, ya me llama evidencia de cómo surgió el bautismo trinitario, que fue un invento de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ellos lo justificaron, demostramos el versículo original según el Evangelio de Mateo, y mostramos y comparamos con el versículo que borraron y pusieron los católicos, Mateo acerca de 28:19. Bueno, si no voy a ir para llegar ya puedo hablar recuento. Por lo menos hoy algunos oñe nerenduramu ajina iñe mondita posera y cope con ave tratapama con así en los grupos, en privado, en el programa. Ya hablamos bastante de eso. Ya hago ne y pues ajuda peas ne mondita así es que iñe comunica pues apenas y por iñe ereína. Bueno, es a mí otro. Bueno, hay muchas preguntas que por lo menos cuaco a explicar uno a explicar acerca de la justificación y de la gracia, ya otro ya pepillamos y sí, se entiende que en algunas congregaciones por años se ha enseñado que guardar los mandamientos es caer de la gracia. Pero aquí hemos visto que el apóstol Pablo mismo estaba usando los mandamientos de Moisés. Eso es lo que muchas veces confunde. Bueno, la misma cosa. Va, el ane confundita. Ya robiata para legalmente ya recoa. Ya ni muy pura, ya muy puña de corbata a veces compañero. Esta me es cosa. O si no, veando para muy nunca. O eroviata y a la escritura y que demuestra, porque le voy a dar más veces, acá me están pidiendo más versículos donde Pablo cumplió algo más que esto, o hay más mandamientos de la ley de Moisés que cumplió Pablo, sí, ya me esta vez, pero si hay peti compromiso, a ver, ya me esta vez la evidencia, pero a ni que no haga algunos ya pues ahí se recopa la evidencia, a pe a tu pe mombopas, a pe joyipe se penetumbo tuya, otro. O ya robiata la y a la Biblia, ¿ve? Ya robiata la y haisha enseña haisha a beco Biblia. Te pa ya seguita ya robia la mala interpretación de la escritura, donde te presenta un Pablo que no enseñó de los mandamientos. Porque a veces esas catas me Pablo ya y pumo ahí guri bebe pa y pumo ahí hendimo ahí bebe pendendía porque pendemondimo ahí 1 Corintios 5:1-2. Donde claramente handicapó y penega, pero algunos de ellos dice, está claro, dice, perfecto. Pablo se refiere a la ley de Moisés. No hay drama, está bien. Pero algunos sí o impona, pero hay que confundir. ¿Por qué? Porque
hay un chi viejo de que por gracia somos salvos y ya no tenemos que hacer nada, no tenemos que cumplir la ley que pega que amor. Upe a la vene, al fin y al cabo, me evita privilegio la UP, mala interpretación a la falsa doctrina. Hape ya llega de lado la sana enseñanza, donde quién es realmente el apóstol Pablo, hape de la peperdeta. Bueno, a ver, y este acto, este habla de, si respondemos a ver, ¿sí? La justificación o ignorancia, hermano. Arrepentirse por haber violado algunos mandamientos, habla pecado, violación de la ley. 1 Juan 3:4. El bautismo en el nombre del Mesías, obviamente, es parte de la justificación. Es más, es la confirmación de que vas a estar justificado. Porque después recibiste el Espíritu Santo. Vaya a explicar para Magurico. Hechos 2:38. Bueno. Y la mediación del sacrificio del Mesías. Por sus méritos. El sacrificio del Mesías, los méritos del Mesías, todo lo que oye apoacue, omboeacue, o sufríacue, o vivíacue, y torturacue, muerte y sangre del Mesías, con rupí, estamos en gracia, o sea, favorecido delante del Padre, justificado, limpio, inocente delante del Padre. ¿Entendés? Imagínate, pero yo dice, no, se confundí, paitén. Por ahí confundí, a ver. Bueno. Sí, primera de Juan 2:1-2. El Mesías actúa como abogado. Sí, justamente para que nosotros podamos seguir estando justificados por la gracia o por el favor inmerecido del Padre. Así. Primera de Juan 2:1. Bueno, japea con Primera de Timoteo 2:5 ahí. Vea, no tamina, Juan. O sea que hoy no tenía abogado. Primera de Juan 2:1-2. A si se interesa. Si la escritura te dice que si hay un abogado, es porque uno tiene problema con la justicia, con la ley. Hoy no es el abogado, bebé. Va a ir hoy el abogado porque ella problema con la ley, se compañero. En defender. Entonces, si acá Juan dice que hay un abogado y le dice que el Mesías es un abogado, ¿por qué? Porque él le paiteta o Pepe Juan, él le pano la Juanla y contexto. Él topata que o nombra o hija leyes. Por ejemplo, oye puno dije inde hoy abogado. Bueno, después hay problema. Primera de Juan 2:1-2. Entonces lo mitad primera de Juan 1:2. Tenemos un abogado para con el Padre. Y si pecaremos tenemos abogado para. Pero ¿qué quiere decir pecado? Usted pone punula en acción la abogado. ¿Qué quiere decir pecado? Violación de la ley de Elohim. Violación de la ley que el Todopoderoso entregó a su pueblo santo. Y lo entregó allá en tiempo de Moisés. Y que está todavía activo. Vaya en esta vez en Maya. Ando potillo. Hay todavía leyes que están vigentes que nosotros violamos y estamos en pecado. Adulterar, fornicar, cometer idolatría. Sí, mentira. Con apio, agua y paitena. Bueno, de ella por amopea, nere me en falta con la ley. Jamás o intermediata derejela eres cojan más perdón. ¿Cómo vas a conseguir perdón sin el Mesías? Porque a veces el Mesías la de abogado. Entonces, ¿qué hace el Mesías para defenderte? Ya hizo. Como no mandereja, veo ñujema jugo. ¿Sí? Inclusive creemos que puede interceder todavía ahí delante del Padre por nosotros. Pero donde ella ponen de parte. Vayan delante de parte. Bueno, a fallar, a pecar, a violar la ley. O no sé. O fui un adúltero, o fui un fornicario, o maté a alguien, o soy un mentiroso y perjudiqué a mucho, o un ladrón. Bueno, eso son violación de la ley de Moisés. Me arrepiento. Bueno, entonces de corazón ni me arrepentí. Así se como hacía ni enseñanza. Allá en Mongaray, ¿y qué tal la iba a primita la jera? Bueno, ella popaiteo. ¿Sí? Y todo eso ya es la abogacía del Mesías. Todo lo que el Mesías hizo por vos en vida,
sufriendo un poquito antes de morir. Hasta pues último suspiro, ya pico, pues, y consumado. Upea o vale paitene como abogacía o intercede paitene va a volver. Pero ya, aún su resurrección, después de 3 días, o manos a hueve, o allí, o manos a hueve, pues te vi. Upea ahí, o abogande. O abogande en vida, en la diestra del Padre, en la presencia del Padre, como sumo sacerdote. Ahí está el abogado, porque vos tenés problemas con la ley, papá. Que el Padre, o ya, pues, ñande ya obedece a Juan, ya viví en santidad. Upea ande por un bagui, upea ande esa zapaitella. A seguir mañana. Si hay un abogado, es porque hay problema con la ley. Ver primera de Juan 2, 3, 4 y versículo siguiente. Primera de Juan, capítulo, primera de Juan capítulo 2, verso 7. Primera de Juan capítulo 5, verso 2 y 3. Segunda de Juan 1, 4. Pepe ese compañero, y paiten de la va el ley pa. Va el mandamiento para cumplir, va era para cumplir. Diga, tú y los que aman a Elohim tienen que cumplir sus mandamientos. ¿Y de qué mandamiento está hablando? Esos mandamientos que se nos enseñó desde el principio. Bueno, es el mandamiento que se nos enseñó desde el principio. ¿De qué está hablando él? ¿De quién mandamiento que enseñó? Principio Génesis, Bereshit. Así es que cuidado que ese hermano Anila. No, bajo la gracia ñandena. A Juan me y Yapú. Con a versículo y analizamina. Analizando más. Primera de Juan 2.7, primera de Juan 5.2.3, primera de Juan 2.1.4. Segunda de Juan 1.4, perdón. Segunda de Juan 1.4. Entonces, el que es justificado es aquel que reconoce que violó los mandamientos y se arrepiente de esto. Bebe sí. Ya japonés ese. Claro, pidiendo perdón más al Todopoderoso. ¿En el nombre de quién? Del Mesías. Por los méritos, por los sacrificios del Mesías. Japeaco, sacrificio del Mesías, opera como abogado allá. Y todo lo que él hizo opera como abogacía en tu favor. Al repetir, antes pues está como nunca antes hubiera pecado. Porque el Padre y él ha pecado o perdonar, pues es Saraipama. Es como ahí con la escritura. O Colmar, ya es Saraipama. Ya se olvidó. Entonces, ahí está uno justificado. Bueno. Importante, tengo hoy petí versículos y nada de potable revisar allí, dice hermano. Siempre es más GPPM, pero a esto nuevo otra vez. Romanos 3, 21 al 31. Claramente, a mi versículo. Por ejemplo, 3.31 al menos. 3.21 al 31. No, 3.31, ¿ve? O aclarar que la fe en el Mesías no anula la ley de Moisés. O ya activo ya para los gentiles injertados en la ciudadanía de Israel. Bueno, realmente ya dejamos de ser gentil allí, al ser injertado. Primera de Corintios 12, Pablo y eran gentiles. Pero bueno, ya aprendete ya hombre catuín. Entonces, Romanos 3.31, de Romanos 3.21 al 31, pero por 31 ves o aclarar, Pablo. Que ñande ya viéramos el Mesías upea, no anuláis la mandamiento fuera, la ley, sino que ñande ya upi ya justifica que la ley está vigente porque obedecemos al Mesías. Y al obedecer al Mesías, estamos obedeciendo también al Padre, porque todo lo que enseñó el Mesías es mandamiento del Padre. Juan capítulo 12, versos 47 al 50. Bueno,
Es otra cosa. Y no. Vuelvo a aclarar. Habe otro confundido. Y vuelvo a explicar. Entiendo, hermano, a pillar y para los nuevos, esto es muy difícil de tragarse. Y ya tú, vaina. Tortilla araminosa y goma de hina o vaina ni atuimo con hina. El sacrificio del Mesías anuló los castigos, anuló tu condena en el día del juicio. El Mesías o y Mateo 10:28, ¿ve? Que en el día del juicio va a ser destruido cuerpo y alma. Upea windere y salva. Sí. Pero el sacrificio del Mesías no anuláis la capacidad de pecar de Erecua. No anuláis la pecado fuera oía ina y que tú andere comete. Pero sí borra las consecuencias de pecado en tu contra. Y borra también el pecado que está en tu conciencia, pero no borra los pecados activos que están por el mundo. Por ejemplo, de cometer fornicación. Bueno, de ella arrepentí. De juego y vete prostíbulo, de prostituta, ni de les, bueno. Vos te arrepentís, jalan de pecado, y ande yejea, en el mopotimba y te su sacrificio, el todo por eso no es perdonado, pero el pecado todavía está activo, la capacidad de fornicar o ir en el mundo cuando llevo ray. Andere con ella pollo, pero viola y te la mandamiento. Quiere decir que los mandamientos no fueron anulados por el Mesías. Y profundo, y vea. Pero la pecado donde de cometer, pues, han de condenar, pues, han de pulpe, han de yeje, upea vine mopoti. A la condenación de la arma, pues, ya opama. Reinventa con anga, erecota vida eterna en el Mesías, o uja, ahora es resucita y para no imagina, a mí ni confundir. Pejendu pona que allí a recomendar allí también volver allí pejendu peaco primera de Corintios 5 1 2 parte 1 a peaco parte 2 pejendu pona allí. Han entendido allí no yo ponando allí ña de ña sea vea ya. Para hoy no allí yo patina baite alguno o pati hoy puro paite. Bueno. Hoy por algo hermano checo na nega yo pea APGI. Está bien, la ley está vigente, pero es solamente para demostrarnos el pecado. Es para demostrar el pecado, pero hermano querido, si vos mismo me estás diciendo que la ley está vigente para demostrarnos el pecado, ya potan de otra pregunta. ¿El pecado está vigente? ¿El pecado está vigente o ya no hay pecado y maguán? Si vos me decís que el pecado está vigente, quiere decir que vos estás transgrediendo esa ley que vos me decís que solamente está para mostrando el pecado. ¿Esa? O sea, a veces ñande por términos me en cuenta la icatuja y contradecir. Oye, por nada, el pecado, la ley está vigente para mostrarnos nuestro pecado. Pero, icatu y core peca. Jare no sé, sí, icatu. Entonces quiere decir que de aceptar que la ley está vigente porque de pecado. Reviolábete y ley, reviolábete y mandamiento. O sacan de pecador, echan de niña arrepentí, porque de pecado, eran de cuadre pecaja porque reviolábete y ley. Quiere decir que indica tú y punde, no, ñande niña cumplimos ahí la ley, porque podemos ir a sacar mañana de pecado. Pero si vos decís que sos pecador, quiere decir que tenés que cumplir, porque si no cumplís, estás en pecado. Ella pone contra, o responde contra castigo. Bueno, eso ya habíamos aclarado, o sea, por un lado. Entonces, pega con punto por un lado o y poner la idea. Pero donde tú ya upechante, porque ya donde sí está bien, la ley de Moisés está activo para mostrarnos nuestro pecado.
Entonces en está, oye, pues ya, grande o vale. Pero, ¿está activo la ley de Moisés? Sí, porque en pecado no violado, vean. Pero eso porque, si vos te das cuenta, si vos decís, fui un pecador y he sido redimido por la sangre del Cordero, quiere decir que vos violaste la ley de Moisés, que están activos ese papá. O si no, también va a venir redimida. ¿En qué quedamos? Bueno, a ver otro. Vea ya. A ver, y así que el apóstol Pablo nunca estuvo predicando contra la ley de Moisés o la Torá. ¿Cómo podíamos demostrar esto en otros versículos? Está muy interesante. Bueno, sí, el apóstol Pablo nunca estuvo predicando, nunca estuvo predicando contra la ley de Moisés, nunca se va. O sea, mamá, hermanito o hermanita. De estos vamos, hay versículos o contra la ley de Moisés. Ya explicamos ya que había dos tipos de leyes. Uno la ley de Moisés y el otro la obra de la ley o la obra rabínica, las leyes judaicas, las leyes solamente que inventaron los rabinos. Obra de la ley Jesús de Pablo, otro. No, ahí la oía en la ley de Moisés, entre los 613 oía Cueuma, ni entre los 270 oía en Guaná activo. Bueno, excelente entonces. Ahora, y la otro versículo y catón ya es acá. Pues bellas allí manda hecho. Por ejemplo, hecho. No, que gina, ya no, que gina. A ver, ya me anda el versículo, ya que estás preguntando él. Me acopecha tanto hoy. Los hermanos, disculpen, los hermanos que ya están, arema y cuapama, siempre hija, me va a haber tiempo donde ya vuelve y me llegue y mande allá a los primeros rudimentos, porque y que pues jugar, ¿ves? Están llenos de curiosidades. Hagan ni tuyo o refutáis, güey. Pero hoy por vez prueba. Ya es a mí. 24:13. Hecho 24:13, muy bien. Ahí, vean. Digo allá, original ese versículo. Nada, mete hoy. A veces, Pablo, ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. De que ahora me acusan. Por eso te confieso, bueno, Pablo que ni tu hija mi judío fuera o probar de las cosas que ellos le estaban acusando. ¿Y de qué le estaban acusando los judíos a Pablo? De que él andaba enseñando en contra de la ley, en contra de los mandamientos. 24:5 Pepe me mandó Aina porque hemos hallado a este hombre una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Bueno. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisieron juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licia con su gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás conformarte de todas estas cosas que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Bueno, defensa de Pablo ante Félix. Él está narrando ahí lo que pasó. Los judíos, ya entendés, o acusar su vez y que esta parte, o ya o actúa en contra del templo, en contra del mandamiento de Moisés y que esto que aquello. Pero Pablo no recogió esa caja de las pruebas. Se allá quiere decir que Pablo no predicó en contra de la ley de Moisés. Porque él mismo dice, no tenían cómo demostrarle. Es a mí otro versículo. Ese 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres,
creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos. Ahí. Otro versículo más donde Pablo está diciendo que él no estaba contra la ley. Entonces, vean, o sea, ya puedo improvisación porque hoy algunos hoy vea versículos, pues será posible, y la Pablo, al apóstol de los gentiles cumpliendo los mandamientos, y ahora encuentran otra realidad. Pues me es para ver hagan razón, pero pues ella ya puedo comentario a los nuevos que están buscando el estudio de Gálatas, Caída, Torah, PGI, pues roto pape tiene doctrina distinta, hombre, es a Pablo. Roto pa tiene Pablo diferente a lo que nos han enseñado, pero me mandó vaya leer el comentario que coge. Hanna amela hoy me curi peña tende que porque capítulo 5 de Petopallita lo mismo. Le van a encontrar a un Pablo con una doctrina distinta y a un Pablo distinto a lo que se le enseñó y se le presentó en las congregaciones. Ya topaba tiene Pablo cumplidor de la ley de Moisés y no que estaba en contra. Aunque te llame de 2 versículos. Y esa miña de árabe y ahí por lo menos parte 3 digo y queda pedazo. Bueno. Sí, a veces y ningún judío podía probar que él enseñaba en contra de la ley del cual fue acusado en Hechos 21, 28. A ver, otro. Hechos 21, 28. Ya sabes, ya que me prueba. Dando voces, varón israelita, ayudad. Y mi judío fuera. Este es el hombre que por todas partes enseña a todo contra el pueblo, la ley y este lugar. A Pablo le están acusando que estaba enseñando contra la ley. A Pablo y no, Pablo. Cuando le coyo probajan más que a escuela las EIARE 24:13 y ya puse no hay medio contra la ley. Yo no estoy en contra de la ley, yo no enseñé contra la ley. A 24:14 y venduta las EIARE 24:14. Y así sirvo al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley. ¿Dónde está escrito? En la ley. Así sirvo, con la ley del Todopoderoso. Mañana, Pepe. Bueno, ahí está. Por avisar, preparar. Porque ya topada un Pablo totalmente distinto. Bueno, me siguen insistiendo en Yeshami. Uno y al parecer tiene usted razón. Ya le más último ya ahora más. En Hechos 25:8 también Pablo afirma que no enseñó contra la ley. Y esa mí vea en Hechos 25:8. Para ya leímos. Para guayirme vea. Ya hayo. 25:8. Alegando Pablo en su defensa, maimina, qué lindo versículo. Esa no lo están ya por el caro ese. A ver, 25:8, alegando Pablo en su defensa, ni contra Reina Valera Leína, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado nada. Maimina, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley. Y bueno, de los judíos. O sea, no, Pablo ya dejó de ser judío, él ya no era más judío, él tiró todas las leyes. A mi contra me diciendo, esta la vez se acusa. ¿De dónde salió esta doctrina? Que Pablo dejó de enseñar de la ley de Moisés, que dejó de ser judío, que esto, que aquello. Cuidado con eso. Y bueno, pues apenas debe tener parte 3, ¿verdad? Afirmó Pablo haber cumplido la ley. No tiene más versículo donde Pablo ha cumplido alguna otra ley de la Torah o la ley de Moisés. Ya seguida ya sería parte 3. Y justo, esa vaina no vino. No tenemos acá en la cura, pero algunos topamos ahí, versículo que seguí peleando. Estudiar, oímos hecho, a seguir estudiar Corintios y las cartas de Pablo, a topajar ley o algo, pesura, ya marca, peduda, a ver, cárcel, a versículo ya estudia, ya revisa,
Oye, ma, pese ya mo ya por viña en poco estudiar agua. Y yo topata con éramos con Evo, compramos era gina, ve. Adorado hermano, fuera, shalom, bendiciones, hasta mañana.